de la noche, 13 minutos. La noticia del día tiene que ver con Miguel Uribe Turbay. El viernes, Lucas y Mateo, hablábamos de el estado de salud del congresista, senador y precandidato del Centro Democrático. No se tenía mucha información sobre su evolución. Fue una semana bastante quieta en materia de información sobre lo que estaba pasando o los avances. Sin embargo, hoy, muy temprano, Lucas, se conoció un nuevo parte médico que da esperanzas. Sí, es esperanzador, Silvia. Muy temprano esta mañana, 6:50 de la mañana, publica la Fundación Santa Fe de Bogotá un nuevo comunicado donde siempre aclarando que esto se hace por solicitud de la familia del senador y precandidato presidencial y que, como usted lo dice, da esperanzas porque dice que Miguel Uribe ha mostrado una respuesta clínica favorable y estable que se evidencia en distintas imágenes diagnósticas que se le han realizado, como su respuesta a las varias intervenciones quirúrgicas a las que ha sido sometido. Incluso hoy, en una publicación, su hermana María Carolina Hoyos decía que en momentos tan oscuros como estos, pues hay que dar gracias, y agradecía a todo el equipo médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, al apoyo que ha recibido de la familia, pero también el de los colombianos. Y en esa imagen de María Carolina Hoyos abrazada a su hermano, decía, entre otras cosas, nos faltan muchos abrazos todavía. Y ella califica todo esto que le ha venido pasando a su hermano como un milagro. Pues es que yo creo que al menos el parte de hoy, Silvia, sí es esperanzador, porque me faltó leerle tal vez el pedazo más importante. Y es que dice que en este contexto y como parte del proceso integral de atención se va a iniciar el protocolo de neurorehabilitación. Esto debido a las señales favorables pues que se han venido mostrando en los últimos días. Claro, y esa es la parte más importante, la neurorehabilitación a la que será sometido Miguel Uribe Turbay, y por supuesto el país está muy atento. Pero entonces el caso de Miguel Uribe, digamos que tiene dos líneas. La primera, de la que ya acabamos de hablar, que es la evolución en su estado de salud, cómo la gente sigue orando, cómo su familia sigue dando las gracias. Incluso ya en segundos vamos a oír la entrevista que su esposa, María Claudia Tarazona, dio anoche a los informantes. Qué entrevista tan dura. Una entrevista muy dura. Y qué fortaleza al mismo tiempo la de María Claudia Tarazona. Exactamente, en la que esta mujer, entre otras cosas, muestra esa fortaleza con la que ha enfrentado una situación tan difícil, no solamente para ella, sino para sus hijos. Y ella dice que ella todavía digamos, no entiende muy bien uno cómo puede afrontar un dolor tan grande cuando los involucrados son los hijos. Y habla sobre cómo fue su historia de amor con Miguel Uribe, habla del traslado desde esa clínica, ese centro médico en Fontibón, hasta la Fundación Santa Fe de Bogotá. Habla sobre el joven sicario que le disparó a su esposo. Pero este es, digamos, Lucas, lo que tiene que ver con el estado de salud. Pero el otro tema está relacionado con las investigaciones y con la gran pregunta sobre quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay. Pues la noticia a esta hora, con la que arrancábamos Recap Blue, tiene que ver con la decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro de retirarle el estatus de negociador de paz a alias El Zarco Aldinever, que es integrante, Mateo, buenas noches, de la segunda Marquetalia al mando de alias Iván Márquez, y que según las autoridades habría sido quien dio la orden de asesinar al precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Aquí hay varias preguntas. Si el Zarco Aldinever se salió de la negociación de paz en noviembre del año pasado, es decir, en 2024, sí, ¿cómo es que hasta el 9 de julio firman una resolución quitándole este estatus? Silvia, buenas noches para usted, para Lucas y para todos los oyentes de Recap. Pues acá vamos a explicar un poco qué fue lo que pasó con el Zarco Aldinever. El gobierno nacional, y en el marco de la paz total, ha decidido abrir unos diálogos con la segunda Marquetalia de Iván Márquez. Esto fue hace más de un año, Silvia, que el presidente Gustavo Petro hizo este anuncio. La segunda Marquetalia le entrega al gobierno una lista de sus negociadores de paz. En ese momento, 9 personas. La Fiscalía procede a levantar o suspender las órdenes de captura que hay en contra de estos delincuentes, y de esta manera empiezan a participar en un proceso de paz que, como usted recordará, empezó en Venezuela el pasado mes de junio, hace ya más de un año. Pues posteriormente la segunda Marquetalia de alguna manera se disuelve o se separa. Los comandados por alias Iván Márquez y por el Zarco Aldinever
deciden, como se dice coloquialmente, hacer rancho aparte, y otros frentes que estaban con la Segunda Marquetalia dicen nosotros sí queremos seguir en el proceso de paz con el gobierno, y avanzan en las negociaciones. Desde ese entonces no tenemos información. ¿Y eso fue en qué mes, Mateo? Eso fue en el mes de noviembre, cuando se separa más el grupo. de 7 es decir, meses. La Segunda Marquetalia como grupo unificado solo hizo un ciclo de paz, que fue en junio en Venezuela, que fue cuando se dio la instalación, que fue Iván Márquez y demás. Después de eso, la Segunda Marquetalia entonces se separa. Quedan dos grupos. Sí. La Segunda Marquetalia con Iván Márquez y el con Zarco José Aldinever. Aldinever Sierra, alias Zarco Aldinever. Exactamente, el Zarco Aldinever, que era en ese momento negociador, y por el otro lado quedaron Walter Mendoza, alias Araña, y los que crearon el grupo que se llama la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Okay. Óigame, Mateo, pero entonces, si yo estoy entendiendo bien las fechas, Sí. Miguel Uribe Turbay es víctima de este atentado el 7 de junio, Sí. ¿cierto? A las 5 de la tarde aquí en Bogotá, en el Parque El Golfito. Si al Zarco Aldinever lo sacan de esa lista de negociadores de paz el 9 de julio, entonces cuando ordena, según las investigaciones de las autoridades, presuntamente el atentado contra Miguel Uribe Turbay, todavía tenía el estatus de negociador de paz. Exactamente, Silvia. Y dice la resolución con la cual le quitan ese estatus lo siguiente, y esto también quiero que pues se lo comentemos a los oyentes. Según lo comunicado a la opinión pública el 20 de noviembre del 2024, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los comandos de frontera señalaron que se deslindan del nombre de la Segunda Marquetalia, ratificando el compromiso de concretar un acuerdo de paz. Es decir, estos frentes que después se agruparon en lo que se llama la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, pues dijeron públicamente y le dijeron al gobierno: nosotros ya no vamos más con Márquez. Y no con el tenemos Zarco absolutamente nada que ver con el Zarco No Aldinever. tenemos nada que ver, y nosotros sí seguimos en el proceso de paz. Iván Márquez y el Zarco Aldinever no continuaron en las negociaciones con el gobierno. Eso, como lo dice la misma resolución, se dio el pasado mes de noviembre. Ahora, una vez se conoció esta resolución firmada por el presidente Gustavo Petro, que es del 9 de julio, es decir, como usted decía, cuando el Zarco Aldinever, si finalmente se determina que fue el que ordenó el atentado, pues en ese momento era todavía negociador de paz. Que eso resulta bastante preocupante, Mateo. Pero además de eso, Lucas, y ya vuelvo con usted, Mateo, esto lo que significa finalmente es que cuando estos criminales tienen el estatus de negociadores, de inmediato quedan desactivadas las órdenes de captura que hay en su contra. Incluso hay unas órdenes a las fuerzas militares de suspender todas las operaciones en contra de estos criminales. Esto, entonces, al final, Lucas y Mateo, lo que significa es, primero, que no había ninguna orden de captura, sino hasta después del 9 de julio, o sea, hasta hace muy pocos días, contra alias el Zarco Aldinever. Y segundo, lo que insistíamos, y es que si se determina que este hombre fue quien ordenó matar, asesinar a Miguel Uribe Turbay, lo hizo estando en calidad de negociador de paz con el gobierno. Pero Silvia, Silvia, a mí que me parece, y que pues, usted decía, no entendemos por qué 7 meses pasaron, Silvia, entre el comunicado que nos lee Mateo, donde se deslindan, donde se divide esa Segunda Marquetalia y dicen unos, queremos hacer la paz. ¿Por qué pasaron 7 meses y seguía como negociador de paz de una paz donde ya habían dicho a nosotros eso no nos interesa? Sí, aquí también hay un punto importante, Silvia, y yo creo que es una respuesta que debe dar la Fiscalía. Sí. Y es que el pasado mes de abril del 2024, para que el gobierno pudiera iniciar las negociaciones de paz, suspende las órdenes de captura. Entonces la pregunta es, ¿se reactivaron las órdenes de captura posteriormente al mes de noviembre o no? Acá hay, digamos, dos caminos que hay que aclarar. Primero el del gobierno, porque se demora 7 meses. Pero si no hay una resolución que les quite el estatus, difícilmente la Fiscalía va a poder reactivar las órdenes de captura. Exactamente, entonces ahí también habría que preguntarle a la Fiscalía, bueno, ¿se reactivaron las órdenes de captura después de noviembre? Eso por un lado, eso es, digamos, una línea. Y la otra línea, la del gobierno, decir por qué un señor que no hizo parte del acuerdo del proceso de paz, que decide no continuar, seguía siendo duró 7 meses con esa gabela de 0 órdenes de captura en su contra, si es que no las reactivó la Fiscalía. Ahora, ahí ya tenemos una respuesta del gobierno, digamos, una fuente desde el gobierno nacional involucrada en este proceso de paz,
nos hace la siguiente aclaración. En el mes de noviembre del 2024, Walter Mendoza señaló que varios integrantes de su delegación dejarían de serlo en razón a la decisión de Iván Márquez de apartarse de la mesa de negociación, entre ellos el señor Aldinever. Es decir, ¿qué es lo que nos dicen acá? Que Walter Mendoza, que sí siguió en las negociaciones, que es un cabecilla de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Nariño, pues le dijo al gobierno en noviembre: nosotros nos vamos por un lado, ellos por el otro. Segundo punto que nos dicen desde el gobierno. En el mes de marzo recibimos una comunicación en ese sentido para su trámite ante la oficina del consejero comisionado de paz. Es decir, en el mes de marzo, desde este otro grupo, dicen la Coordinadora Nacional... Les informa que no tienen ya absolutamente nada que ver. Recibida la comunicación anterior, se proyectó la respectiva resolución que usted comenta. Uh-huh. Este acto administrativo se expidió en el mes de julio debido a los trámites internos que surgen estos actos en las dependencias respectivas. Es decir, que según la respuesta que nos dan del gobierno, Silvia, que supuestamente el trámite es muy largo, entonces se demoraron 8 meses en quitarle la resolución. Bueno, y mientras tanto en 8 meses, 0 órdenes de captura contra un criminal que, entre otras cosas, dicen las autoridades, según la investigación, habría podido ordenar el asesinato nada más y nada menos que de un precandidato a la presidencia de Colombia. Calcule usted de lo que estamos hablando. 8 de la noche, 25 minutos. Pues, ¿qué es lo que tienen las investigaciones, Felipe García, alrededor de la posibilidad de que la segunda Marquetalia al mando de alias Iván Márquez y que también integra el Zarco Aldinever podrían haber sido los responsables de haber mandado a matar a Miguel Uribe? Fuentes de alto gobierno confirmaron que las disidencias de las FARC de la segunda Marquetalia al mando de alias Iván Márquez, de quien no se tiene certeza si esté con vida o en facultades para emitir órdenes o dirigir esta estructura, estaría detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio. Sin embargo, hay un nombre que cobra relevancia entre los investigadores. Se trata de José Aldinever Sierra, alias Zarco, un peligroso criminal que, según las autoridades, es hombre de confianza de alias Iván Márquez y quien desde Venezuela estaría emitiendo órdenes como la de atentar contra el congresista del Centro Democrático con el fin de generar tensión en el panorama político nacional en plena época electoral y así también desestabilizar al gobierno nacional. Alias Zarco Aldinever, quien fue expulsado del proceso de paz cuando volvió a las armas en 2019, de acuerdo con fuentes de inteligencia, es el criminal que figura como segundo al mando de las disidencias de la segunda Marquetalia. Este peligroso criminal, que también fue la mano derecha de alias El Paisa, es responsable de múltiples crímenes como atentados terroristas, extorsiones y asesinatos. 8:26, esto también esto es lo que tiene que ver con los posibles autores intelectuales, que es lo que hoy está buscando la Fiscalía y lo que están buscando las autoridades, pero hablemos también de los autores materiales, porque en medio de las investigaciones que está adelantando la Fiscalía por este atentado está alias El Costeño, a quien no solamente lo están investigando por eso, sino por otro asesinato cometido en Medellín. Juan Esteban. El de José Artiaga, alias Costeño, acumula más de 20 años de vida criminal y una larga lista de antecedentes judiciales. Recientemente fue vinculado al caso del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, ya era buscado por otros crímenes. El asesinato del empresario mexicano Horacio Pérez Ledesma ocurrió en Medellín. La víctima de 54 años había llegado al país como turista y fue asesinado por un sicario a pocas horas de su llegada. El Costeño pasó de ser barbero en Bogotá a convertirse en uno de los delincuentes más buscados del país. Fue capturado en 2011 con un arma de alto calibre y nuevamente en 2011 por un robo del que salió libre. También estuvo involucrado en una riña. Hoy enfrenta 2 medidas de aseguramiento, una por el asesinato del extranjero y otra por el atentado contra Miguel Uribe, en el que habría ordenado destruir pruebas. Según la Fiscalía, una hoja con números telefónicos hallada en su poder podría ser clave para reconstruir los hechos detrás de este entramado criminal.